Estimados y queridos alumnos, soy el profesor Luis Antonio Villarruel Paso, profesor de física, y estoy en mi casa, al igual que todos ustedes, ¿no es cierto? Saludarlos y desearles que se encuentren todos bien. En este instante voy a grabar para primeros medios un reforzamiento de las clases anteriores, y lo importante de esto es saludarlos a todos los primeros medios, en especial, disculpen, a mi jefatura del primer año medio D, que se encuentren bien, al igual que todos los alumnos del colegio, junto a todas sus familias. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con un PowerPoint donde vamos a ir explicando algunas cositas y tratando de hacer algunos ejercicios. Esto, lamentablemente, estoy haciéndolo solo, así que van a haber pequeñas interrupciones. Esperemos que nos salga bien. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la guía número 1. Y nos vamos a ir al Power. Si ustedes lo alcanzan a ver ahí creo que se ve bien. Por ahí lo vamos a dejar y vamos a comenzar, ¿no es cierto? Dice guía de reforzamiento física, primeros medios, profesor Luis Villarruel Paso, profesor de física. Continuamos con lo primero. Lo primero es, como no conocían esta asignatura, esta es una asignatura nueva para ustedes, física, a lo mejor sí vieron algunos contenidos en séptimo, octavo, quinto básico, etcétera, pero ahora solamente vamos a ver lo que es la física en cuanto a tal. Como dice ahí, la física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, tiempo, la materia, la energía y sus interacciones. La física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia, la energía, así como sus interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo vemos, ¿no es cierto?, para que no confundirlos tanto, podríamos decir que estudia los fenómenos naturales. Como por ejemplo, estudia, ¿no es cierto?, el tiempo, estudia cuánto se demora, ¿no es cierto?, en caer, por ejemplo, una persona desde un avión en paracaídas. Un ejemplo simple, ¿no es cierto?, que ahí podríamos calcular también no solamente el tiempo, podríamos calcular las distancias, podríamos calcular, ¿no es cierto?, con la energía que llegó abajo, y eso lo iremos aprendiendo en el camino. La física podríamos decir que es la ciencia casi más antigua que existe. Más de 2000 años, muchos más de 2000 años tiene esta ciencia, que nos puede dar todo lo medible, decir, por ejemplo, decir cuánto mide un edificio, y eso significa una cantidad, una magnitud. Todo es medible por la física. En cambio, nosotros no podemos medir, por ejemplo, el corazón, decir, yo te quiero tanto, yo te quiero 10 kilómetros, 10 metros, 10 centímetros, no podemos decir eso. También otras características, los sentimientos no se pueden medir, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo de lo que no se puede medir y de lo que se puede medir. Bueno, continuemos diciendo, por ejemplo, dice algunas ramas de la física. ¿Qué ramas están incluidas en esta asignatura? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí dice, tenemos la mecánica. Esta rama de la física estudia el movimiento de los objetos en el espacio o el efecto de las diferentes fuerzas sobre ellos. No recordemos, si no van a saber, no sé si a ustedes les pasaron en cursos anteriores fuerza. Yo creo que sí. La vieron a grandes rasgos, ¿no es cierto?
Por ejemplo, saben que las fuerzas se miden en Newton, si mal no recuerdan. También estudia la termodinámica. Ahí tenemos calor, la óptica. La óptica la vamos a ver primero con luz. Ahí vamos a ver lentes, espejos, etc. Estudia la acústica, ¿no es cierto? Podríamos decir en la acústica que estudia, comenzamos con nuestro órgano, los sentidos del oído, algo simple, pero es mucho más allá. El electromagnetismo, la mecánica de fluidos, de líquidos o gases, la mecánica cuántica y la física nuclear, por ejemplo. Esas son algunas, hay otras ramas que estudia, pero estas son las más conocidas. Nosotros la que más vamos a ver va a ser la mecánica, la óptica y un poco de acústica y en cuarto año termodinámica con mecánica cuántica. En tercero algo de mecánica de fluidos y electromagnetismo en cuarto y física nuclear. Pues bien, vamos a continuar, ¿no es cierto? Viendo el power, dice número 2. El inicio era eso, para más o menos ubicarlos en qué era la física. Pues bien, vamos al desarrollo del recordatorio, ¿no es cierto?, de las otras guías, que fueron las 3 guías anteriores que nosotros vimos. Pues bien, dice, en física se llaman magnitudes a aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son magnitudes la longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, por ejemplo, tenemos también el tiempo, la temperatura, etc. Aquí podríamos detenernos que más adelante, cuando estemos ya en el segundo año, cuando veamos vectores, vamos a ver que existen 2 tipos de magnitudes. Bueno, primero recordarles y decirles que, como al inicio, magnitud es todo lo que se puede medir. Van a existir las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son las que se van a medir, ¿no es cierto?, se van a reconocer mediante simplemente un número, una cantidad, números, 10 por ejemplo, 20, etc. Y una unidad. Una unidad, ¿no es cierto?, que puede ser el segundo, una unidad que puede ser el kilogramo, el metro cuadrado, el metro cúbico, bueno, etcétera, 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 como también podemos decir el joule, el newton, que esas cosas todavía ustedes no las conocen mucho. Pues bien, quisiera seguir avanzando. Espero que esté grabando, ¿no es cierto? Esté grabando aquí mi celular. Sí, parece que no hay problemas y vamos a continuar. Pues bien, dice magnitudes. Dije que todo lo que se podía medir es una magnitud. Vamos a comenzar con las magnitudes del sistema internacional, las magnitudes fundamentales o básicas. ¿Qué significa esto? Que estas son las más importantes, las que nacen de sí solas. Por ejemplo, tenemos aquí en la pizarra, en el power, dice la masa, son 7. Son solamente 7 las magnitudes hasta ahora fundamentales. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia e intensidad de corriente. Y al lado ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, simplemente que hay, al lado de la masa dice, se usa el kilogramo. Profesor, ¿qué es lo que es eso? Pues bien, el kilogramo va a ser una unidad
que es simbolizada por la letra K y la G, ¿no es cierto? Es una unidad que vamos a usar, ¿por qué internacional? Porque la vamos a usar a nivel de todo el planeta, de todo nuestro mundo. Por ejemplo, nosotros aquí en Chile usamos el kilogramo, en cambio en Estados Unidos también se puede usar la libra, ¿no es cierto? Antiguamente, en los tiempos de la colonia, se usaba la onza, que es mucho más pequeña que la libra, y se usan otras unidades también para medir la masa. Por ejemplo, otro ejemplo más simple, un ejemplo que es el tiempo, vámonos a la temperatura. La temperatura nosotros la usamos en grados Celsius en los países latinos, ¿no es cierto?, aquí en América, y otros en casi todo el mundo se usa el grado Celsius. En Estados Unidos, los países anglosajones, se utiliza, bueno, además de Inglaterra y otros, se utiliza evidentemente el Fahrenheit. Y en Europa se utiliza el Kelvin. No es grado. El Kelvin vamos a ver más adelante cuando vean calor, que es una unidad que no es absoluta, una escala absoluta, no relativa como el grado Celsius o el grado Fahrenheit. ¿Qué significa eso, profesor? Lo siguiente, pues, que por ejemplo el grado Celsius, un caballero inventó esta escala, ¿no es cierto? Y dijo, para la fusión del hielo, cuando el hielo se está transformando en agua, para la fusión del hielo yo instaló, ¿no es cierto?, un tubo de vidrio con un bulbo y un capilar y que le echó mercurio, y de ahí hasta donde se fundía el hielo, la temperatura, ¿cómo decir? El mercurio no subía ni bajaba, se mantenía. A eso le puso 0. Y dijo, ese es el 0 grados Celsius para la fusión del hielo. Y comenzó después, hizo hervir estas temperaturas, ¿no es cierto? Así a simple, fueron otros. A lo mejor lo vamos a explicar de mejor manera más adelante, pero ahora se trata de que ustedes vayan comprendiendo, que yo me haga comprender hacia ustedes más o menos cómo es esto. Por ejemplo, él dijo con la fusión del agua, la fusión del hielo, perdón, y él aplicó calor. Y aplicó calor hasta que los vapores del agua comenzaban a salir. Y ahí también se detuvo el mercurio, y para eso dijo, yo lo voy a llamar 100. Y ahí subió el mercurio y dividió en 100 partes, ¿no es cierto?, esa subida, ese espacio, como podríamos llamarlo. Pues bien, dije que estaba dando ejemplo y que las magnitudes fundamentales eran 7. Vamos a decir que tenemos las 7 es masa, el kilogramo, la unidad, la longitud, el metro, la unidad, el tiempo, el segundo, la unidad. Quiere decir que la usamos a nivel de todo el mundo. Pero alto, estábamos hablando de la temperatura. Recordarles, porque de ahí me perdí, me fui a dar otro ejemplo. Les digo que en qué usamos la temperatura en todo el mundo. En Kelvin. Si aquí hay 10 grados Celsius y yo quiero escribirle a un amigo que no sabe qué es lo que son grados Celsius, que está en China, debo agregarle al 283, que ya vamos a ver más adelante de cuánto parte, cuál es el cero. Para el 0 Celsius, a cuánto equivale el Kelvin, que es 273. A ese 0, a ese 273 en Kelvin le agrego 10 y va a ser 283 Kelvin. Así yo me voy a comunicar en el mundo, porque tenemos que tener un idioma en común para poder comunicarnos. Pues bien, íbamos en... Ahora, el tiempo, íbamos ahí, que se usa el segundo a nivel de todo nuestro planeta. La temperatura en Kelvin, que ya se los mencioné. Tenemos, esas son las 4. Estas 4 son las más que vamos a ver. La masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Aquí ya vamos en otros niveles a empezar a usar
Bueno, en química van a usar la cantidad de sustancia, pero la menos intensidad luminosa e intensidad de corriente. La intensidad luminosa se usa la candela. Candela. Eso en Centroamérica significa mucho. Échale luz, ilumínalo, échale calor, ¿no es cierto? Mayor intensidad. Eso es simpático. Como tenemos que ponerle hoy en día para tener energía, para que nuestras familias estén bien, mayor luminosidad a nuestro entorno, mayor corazón, ¿no es cierto? Ser más sensible, ser más con el prójimo, ¿no es cierto? Ayudarlo más. Pues bien, la cantidad de sustancia para seguir se usa el mol y la intensidad de corriente, el amperio o amper, que se simboliza con una mayúscula. El mol, igual, mol, él no tiene una abreviación, la candela CD, el Kelvin K, el segundo S, el metro M y el kilogramo kg. Pero continuamos. Estamos, ¿no es cierto?, viendo el reforzamiento y vamos a continuar con magnitudes derivadas. Profesor, ¿qué son estas cosas? Bueno, queridos alumnos y alumnas, las magnitudes derivadas, ahí tenemos algunas, como dice, fuerza, superficie, velocidad, volumen, trabajo, presión, potencia, frecuencia, capacidad eléctrica, resistencia eléctrica. Bueno, estas magnitudes, como lo dice aquí, derivadas, se derivan de las fundamentales, nacen de ellas. Por ejemplo, vamos a la superficie. Ahí en la superficie, ¿no es cierto?, dice metro cuadrado. ¿Y cómo nace esto? Nace que sabemos que la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. Pero si yo multiplico, digo, quiero el alto por el ancho de una baldosa y digo 30 por 50, 3 por 5, 15, ¿no es cierto? Eso va a ser 150. Si digo 30, ¿no es cierto? Por 50, 30 por 50 va a ser, ¿cuánto? 1500, 3 por 5, 15 y agregamos los dos ceros. 1500 centímetros cuadrados. Pues bien, ¿por qué? Porque estoy midiendo un largo y un ancho. De ahí nace la superficie. Por ejemplo, aquí el Newton, fuerza. El Newton, ¿no es cierto?, nacen de 3 unidades que prontamente, esperemos que prontamente, ¿no es cierto?, después que pase esta pandemia, estemos nuevamente recordando estas cosas, porque yo sé que estamos preocupados, ¿no es cierto?, de muchos hogares, de las familias, de que los padres han quedado sin trabajos, ¿no es cierto?, pero hay que salir adelante. Hay que ayudarse. Yo sé que todas sus familias están en constante comunicación y en ayuda, al igual que el prójimo, ¿no es cierto?, nuestros vecinos y todo lo que sea por este mundo. Pero continuamos. Quería hacer un paralelo. Seguimos estamos en la fuerza en Newton. El Newton nace, ¿no es cierto?, de 3 unidades fundamentales, que es, miren, aquí me voy a trasladar a mi pizarra para mostrarles un poquito y decirles de qué nace el Newton. A ver si se puede apreciar aquí. Pues bien, un Newton, un N, no sé si lo ven, un N nace del kilogramo, del metro, la longitud y el tiempo al cuadrado. Un Newton va a ser kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Ahí lo pueden apreciar? Ya. Seguimos entonces. Gracias. Seguimos con nuestro power. Ahí. Esperemos que estemos bien hasta ahora. Y continuamos. Continuamos, ¿no es cierto? Voy a revisar si va bien esto. Sí, estamos bien hasta ahora. Voy a salir de esto.
Aquí, ahí. Y continuamos. Pues bien, ya les vuelvo a repetir, las magnitudes derivadas se derivan, ¿no es cierto?, nacen de las fundamentales, de las 7 que hay fundamentales. Continuemos. ¿Qué son ahora los prefijos de unidad? Esto es muy importante debido a que nosotros los vamos a utilizar bastante. Los prefijos, dice, del sistema internacional. Recordemos que todo lo vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, toda la física. Antes habían otros sistemas, un sistema CGS que era centímetro, gramo y segundo, que todavía se utiliza, pero si ustedes dicen, ahora se utiliza el kilogramo, el metro y el segundo. Antes también se usaba el centímetro, no el metro. El centímetro, el gramo y con el kilogramo. Y el segundo siempre ha sido el segundo. Pues bien, ¿qué es lo que es? Dice, los prefijos del sistema internacional se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional. Ya sean unidades básicas o fundamentales o derivadas. Ya sean de esa unidad, la que estamos viendo ahora. Las magnitudes o unidades se llaman básicas o fundamentales, es lo mismo, chicos. Pues bien, dice después, estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. Del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades. Bien, entonces ahora vamos a continuar y aquí tenemos una lista larga de prefijos. A ver si podemos ampliar esto un poquito más. A ver, que no se puede, está como muy pequeño. Pero como ustedes van a tener este power lo van a tener ustedes, entonces, además lo tienen, en la guía tienen esto. Y vamos a comenzar, por ejemplo, aquí hay una lista muy larga de nombres de los prefijos. Iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega. Después kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo, yocto. Pues bien, como es una lista muy larga, nosotros vamos a trabajar no con todo. Los principales, digamos, las realidades va a ser, por ejemplo, ya, partamos del tera. Tera, ¿qué significa? Que es 10 elevado a 12. ¿Y qué significa que sea 10 elevado a 12? Significa un 1 y 12 ceros. Por ejemplo, giga. ¿Qué significa giga? Giga significa, ¿no es cierto?, que va a ser el símbolo, una G mayúscula. Aquí estas son, tera es T mayúscula, giga, G mayúscula, y es 10 elevado a 9. ¿Qué significa eso, profesor? Un 1 y 3 y 9 ceros, eso significa. Después tenemos, cuando hablamos mega colegio, nuestro colegio es mega colegio porque tiene muchos alumnos. Ahora un jardín infantil, podríamos decir, es como la empresa, microempresa, cuando hay 10 niños, algo pequeño, pero estamos hablando de mega, 10 elevado a 6, significa 1.000.000, que es 1 y 6 ceros. Después podemos hablar de kilo. Kilo, la K mayúscula, ¿no es cierto?, que es 10 elevado a 3, que es un 1 y 3 ceros. Después tenemos hecto, evidentemente, que es una H minúscula, hecto, y que es 10 elevado a 2, que es 100. Deci, que es una D minúscula, que es, vamos a deca, DA, 10 elevado a 1. Eso es un 1 y un 0. Esto indica el exponente
que es dice 10 y el exponente va diciendo elevado a cuánto. Por ejemplo, deci es una D minúscula, 10 elevado a menos 1. Entonces ya ponemos 0,1. Corrimos la coma todo lo contrario, no hacia la derecha, hacia la izquierda. Después tenemos centi, una C minúscula, 10 elevado a menos 2, ¿no es cierto? Mili, M, 10 elevado a menos 3, ¿no es cierto? Y ahí significa que es antes del 1 viene entre 0, pero viene en el primer lugar la coma. Ahí, 0, 0, en todos los casos, 0, Llegamos al micro, que es una U así, tipo U, con un cachito largo, que es 10 elevado a menos 0. Son 6 ceros antes del 1. Igualmente, nano, 9 ceros antes del 1 y así sucesivamente. Pues bien, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con otra miradita aquí que nos dice lo siguiente. Veamos. ¿Qué son las potencias 10? Bueno, estábamos viendo, ¿no es cierto?, los prefijos. Ahora vamos a ver las potencias. Simplemente la definición para luego yo explicarles. Se conoce como potencia de 10 a todas las potencias enteras de 10. Es decir, 10 multiplicado por sí mismo n veces. Se conoce como unidad seguida de ceros a la colectividad de todas las potencias enteras positivas de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, etc. En otras palabras, todos aquellos números que están formados por un 1, la unidad seguido de cualquier número de ceros se conoce como una precedida de ceros. A todas las potencias enteras negativas de 10, 0,1, 0,01, 0,001, 0,001 y 0,00001, etc. En otras palabras, todos los números formados por un 1 precedido de número de ceros. Continuamos. Bueno, aquí algo que dice ahí, pero en general quiere decir que escribir números muy grandes o muy pequeños puede ser inadecuado, erróneo, contraproducente. Y en estos casos es conveniente utilizar las potencias de 10. Eso es lo que nos quiere decir. Pues bien, ahí dice, según la siguiente fórmula. Esto es importante, la fórmula, para que nosotros lo tengamos en claro. Dice A por 10 elevado a B, donde A es igual a un número entre 1 y 10. Y B es un número entero positivo o negativo. Esa es, ¿no es cierto?, nuestra fórmula. Y ahora vamos a ir bajando un poquito para explicar algunas cosas. No, vamos a los ejercicios y yo le voy a explicar aquí vamos a hacer en la pizarra. Espérenme un poquito. Vamos al primer ejercicio, que ese se los di en una de las guías, ¿no es cierto?, en la tercera me parece, y que dice lo siguiente. Déjenme poner el grabador adecuadamente para que ustedes vayan viendo. Ya, voy a tratar que los números sean grandes, chicos. Dice el primero, ¿a cuánto equivale? Resuelve. ¿A cuánto equivale 0,012 en notación científica? Recordemos, chicos, algo que tienen su guía, porque tienen que tener la guía al lado. Pues bien, la regla dice que cuando el número es muy pequeño, la coma decimal se corre hacia la derecha hasta encontrar un número entre 1 y 10.
Eso puede ser, después les voy a explicar otra cosa, pero ahora les voy a explicar esto. Después de la coma, ¿no es cierto? Dice, después de la coma decimal, debo correr lugares hasta encontrar un número entre 1 y 10. Aquí hay un lugar. Primer lugar. Sigo porque no he encontrado ningún número entre 1 y 10. Porque es 0 este. Acá, aquí, segundo. Aquí encontré un número entre 1 y 10. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos lugares corrí la coma hacia la derecha? Si yo veo, corrí 2 lugares. Después de la coma, un lugar, 2 lugares. Entonces yo digo 1,2 por 10 elevado a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la regla lo dice, que lo tienen ustedes, dice lo siguiente. Cuando el número es muy pequeño, la coma decimal se corre hacia la derecha hasta encontrar un número entre 1 y 10 y B es negativo. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la regla. Ahora vamos con, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta sería, vamos acá, la alternativa correcta sería la alternativa B, 1,2 por 10 elevado a menos 2. ¿Estamos? Continuemos. Vamos al otro ejercicio. Dice, transforma a números la potencia 6,2 por 10 elevado a 5. Transformar, ¿no es cierto? En este caso, a ver, quiero ver algo aquí. ¿Se borrará la pizarra esta si lo hago aquí? ¿Se borra? ¿Eh? Ya. Vamos a hacer este ejercicio aquí. Si la embarro, la embarro. O voy a la pizarra. Bueno, ¿cómo lo hago? Que me va a quedar manchada hagámoslo. Veamos. Dice, transforma a la potencia 6,2 por 10 elevado a 5 a transformarlo a número. La potencia esta. Bueno, dice 6,2. Después de la coma, dice que es 6,2 por 10 elevado a 5. Pues bien, ¿yo qué debo hacer? Poner el 6 y correr la coma 5 lugares hacia la derecha. Entonces digo 6,2, un lugar. Y agrego 0 porque no tengo más números. 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Entonces, ¿cuál sería el real número? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es? Es, ¿no es cierto?, 600.